Bueno, Dios en Chanea, buenas tardes, good afternoon. Primeramente, le quiero reconocer los pueblos indígenas de esta región, especialmente el pueblo Cherán, y también quiero darle las gracias por la bienvenida al Colegio de Michoacán, los coordinadores del coloquio, Octavio y Pablo y Margarita, que me ayudó esta mañana. Y entonces mi presentación va a hablar, o quiero aclarar, por qué hay yaquis en Arizona, por qué los yaquis en Arizona tienen soberanía y por qué estamos desarrollando nuestros pueblos igualmente como otros pueblos indígenas en los Estados Unidos. Hay yaquis aquí en Sonora también, pero voy a hablar por qué hay yaquis en Arizona, por qué es que hay yaquis en Arizona, en el área de Phoenix, la área de Tucson y claramente el territorio tradicional en Sonora, México. Cuando los jesuitas llegaron a esta parte de México, juntaron los pueblos, digamos, el tribu. Nosotros los decimos Yueme, ¿no? Yueme es el modo de identificarnos como un pueblo indígena. Y si tú no eres del pueblo Yueme, entonces son Yoris. Y cuando llegaron los jesuitas aquí en esta parte de Sonora, claramente que querían hacerlos cristianos, no católicos. Entonces los formaron en unos áreas, ¿no? Eran pueblos tradicionales que le llamamos hoy en día. Y aquí en el mapa ven que están todos cerca del río Yaqui. Y más arriba está Guaymas y por aquí está Obregón también, si conocen el estado de Arizona. Entonces era muy importante que cada pueblito tenía su iglesia, tenía una manera de comunicarse con todas las familias de la área. Cada pueblito tenía los gobernadores que estaban elegidos, ¿no? Epotan tenía sus gobernadores, Bicam, Rajón, Cocori, todos los 8 pueblos tenían su forma de gobernar. La sociedad yaqui tiene sociedad militar. Es muy interesante que la sociedad militar todo el tiempo ha tenido mujeres. También tenemos la sociedad religiosa. Todas estas sociedades, digamos que estos grupos, tienen que funcionar para nosotros seguir adelante como una comunidad, como un pueblo Yueme. Entonces, cuando ya hace la expulsión de los jesuitas en 1767, entonces los pueblos yaquis no estaban dispuestos a aceptar nuevas reglas, no estaban dispuestos de participar en cualquier cosa política, ¿no? De la región, de la nación de México, y tampoco no querían tener nada que ver con la economía, la vida económica, no, afuera de su propio territorio. En esta cronología pueden ver en el azul los datos que eran muy importantes para nosotros, la historia, los datos durante el porfiriato, que ven que era un tiempo para nosotros los yaquis muy difícil. Entonces, ¿por qué es que se asesó el Porfirio Díaz, no? Y ustedes pues saben la historia. Entonces, por lo que estaba pasando durante este tiempo, esta época, los yaquis tuvieron que defenderse, ¿no? Pues sabemos que durante ese tiempo los americanos, los extranjeros querían ayudar a México. Digamos que Porfirio Díaz animaba extranjeros que vinieran aquí a México, que vinieran a invertir. Fueron muchas leyes que se cambiaron, ¿no? Especialmente las leyes mineras. También hubo ese tiempo de la reforma agraria. Esos terrenos tradicionales que siempre fueron defendidos por el tribu yaqui contra los españoles, después de todos los otros tipos de gobierno que quisieron manejar los yaquis nunca dejaron de pelear por la defensa de su territorio y siguen peleando porque ustedes saben que ahorita tienen mucho que pelear por los derechos del agua, ¿no? Ahí en Sonora. Entonces, por esos terrenos, ¿no? Esas tierras, durante esta época, ese tiempo, los yaquis las tierras se estaban vendiendo y ellos no sabían pues que estas tierras se estaban yendo a otras manos. Entonces, teníamos líderes, Cajeme y Tataviacti. Cajeme, José María Leiva y Juan Maldonado, Tataviacti. Cajeme quiere decir
decir en nuestro idioma persona que no juma. Tataviacti quiere decir persona que empuja rocas. Y es muy interesante cómo ese nombre se le dio a Tataviacti, y era porque estaba defendiendo una área en el territorio. Estaban en la Sierra Bacatete, y entonces a los guerreros que estaban allí defendiendo su territorio se les acabó las balas, ¿no? Se les acabó todo para seguir defendiendo su territorio, y que le dijeron a Tataviacti, pues ¿qué hacemos ahora? Pues ¿qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos cómo defendernos. Y entonces él dijo, mira, todas esas rocas que están aquí, estas piedras, ¿no? Comiénzalas y verás. Y entonces pues hicieron eso y les dio tiempo para salir a otro lugar. Estos también hubo mucha resistencia durante ese tiempo, y estos son unos de los líderes que también estuvieron peleando con Cajeme y Tataviacti. Trataron el Estado de México con los yaquis, hacer el trato de Ortiz, pero no duró mucho tiempo. Siempre los yaquis pensaron que lo que estaba pasando con ellos no era justo, entonces ese trato se quebró. Entonces, los yaquis fueron considerados como enemigos del Estado, ¿no? Entonces, si eras un yaqui, entonces eras enemigo del Estado. Especialmente fue muy duro con el gobierno del Estado de Sonora, que cualquier yaqui que se identificaba, tenían que manejarlos para que no fueran rebeldes, para apaciguarlos. Entonces, a muchos, especialmente si sabían que eran soldados, los mataban. Algunas otras familias los mandaron a Oaxaca, a Yucatán, y era un tiempo muy, muy serio, ¿no? La historia de México, la historia de Ihueme, porque se quebraba la familia, ¿no? Se desbartaba, y muchos fueron también esclavos, se consideraban esclavos. Fue un libro muy famoso, Barbarous Mexico, by John Turner, ¿no? Que hablaba de lo que estaba pasando con los yaquis, ¿no? En Oaxaca y en Yucatán. Y también por las enfermedades que ellos no conocían, o porque estaban llevándolos a otros lugares, pues ellos, muchas de las familias murieron. Y todavía después de la revolución hubo problemas, trataron de tener buenas relaciones con el gobierno de Madero, Obregón, pero siempre nunca fue una manera que los yaquis querían. Entonces, en 1936-7, Lázaro Cárdenas fue al territorio yaqui, fue al río Yaqui, y tuvo una reunión con el gobierno yaqui, los gobernadores de todos los pueblos, de los 8 pueblos, allí en Bicam, y entonces él reconoció de lo que iba pasado con ellos. Entonces, por la primera vez hubo paz, reconocimiento y reconciliación por lo que pasó durante las guerras con los yaquis. Entonces, durante ese tiempo, pues claro que algunas familias, para escapar lo que estaba pasando, no querían ser esclavos, no querían morir, comenzaron a inmigrarse al estado de Arizona, y sabemos que hoy en día hay mucha gente que hace la migración, ¿no? Y sabemos que hay muchos tipos de migración. Hay push factors, ¿no? Y sabemos que va a seguir, porque tenemos muchos problemas globalmente, ¿no? Sabemos que está pasando todo el mundo eso de la migración. Si vemos aquí en esta mapa, vemos que está aquí Sonora, ¿no? Y aquí está Guaymas. Y abajo de Guaymas están los pueblos tradicionales. Durante ese tiempo que estaban huyendo las familias al estado de Arizona, escapándose, ¿no? Para no morir, o para no ser esclavos, o para que nos los mandaran a Yucatán y Oaxaca, comenzaron a usar el ferrocarril, ¿no? Que era de Guaymas, que llegaba a Hermosillo y luego a Nogales. Más o menos eso era el guía, ¿no? Entonces cruzaron la frontera, comenzaron a hacer pueblitos como Nogalitos, Zaguarita, Tucson, Barrio Libre, Pascua Viejo, y buen pueblo ahí en Marrana, y otros siguieron a la área de Phoenix, ¿no? Porque había mucho trabajo en la área de Phoenix, y también aún había trabajo en el área de Tucson, y otros siguieron el ferrocarril hacia Yuma, había un pueblito aquí también, cerca de Summit, y otros siguieron a rumbo a California, ¿no? Pues hay yaquis donde quiera, pero la mayoría en los Estados Unidos están en Tucson, el área de Tucson y el área de Phoenix, ¿no? Bueno, cuando llegaron a estas áreas, allí en Barrio Libre, Pascua Viejo, comenzaron a hacer sus casas, ¿no? De carrizo, de lámina, de lo que hallaban, porque eran muy pobres, no sabían inglés, llegaron como personas en otro país,
país, ¿no? Que no conocían. En la área de Phoenix, llegaron ahí en la área que sabemos Tempe, ¿no? Que está en Phoenix, muy cerca Arizona State University, a la universidad donde yo fui. Y aquí ven que en el 1910 construyeron una capilla, sus casitas también de carrizo, y tenían y comenzaron su religión otra vez, la danza del matachini. Las familias eran muy trabajadoras, le ayudaron mucho a los pueblos americanos ahí en la área desarrollarse, porque necesitaban el labor en ese tiempo, porque Arizona estaba creciendo como Phoenix, como una ciudad moderna. Y aquí ven en esta foto de 1929, que aquí se les dio a los yaquis que llegaron ahí a Guadalupe 40 acres, ¿no? Y ven aquí que construyeron otra vez su iglesia, se trajeron el adobe de la otra parte donde estaban, que era por aquí. Y es que los que eran los dueños de los ranchos, porque ven que aquí hay siembra, ¿no? Tienen agricultura. Es que aquí es un canal, que hay agua, y toda esta área se podía regar. Entonces veían que esa tierra era muy valiosa, ¿no? Y querían a los yaquis porque eran muy buenos trabajadores. Entonces el gobierno del presidente Wilson dijo, les vamos a dar un pedacito aquí porque son recibidos bien aquí en los Estados Unidos, porque sabemos lo que está pasando con ellos en México. Entonces 40 acres, entonces ven que poquitas casitas, pero alrededor de la área cultural para que ellos siguieran su religión, ¿no? Y ellos hicieron su capilla, continuaron con su religión, y entonces también ellos tenían que aprender inglés. Entonces llegaron allí maestros, profesores para enseñar inglés y cómo hacer americanos, ¿no? Pero ellos siempre extrañaban pues su país, y ellos siguieron con sus celebraciones, sus ceremonias, como aquí están festejando el Día de la Santa Cruz. Y hoy en día así se ve las casitas, digamos las iglesias. Esta es la Virgen de Guadalupe, la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y luego enseguida es la iglesia de Santa Lucía. Y aquí estamos hoy en día. Cuando miraron el llano, donde no había nada, ahora hoy en día aquí están las iglesias, aquí en 1977, los Estados Unidos reconoció los yaquis en Arizona como una tribu-nación. Digamos que ellos tienen el mismo derecho de tener soberanía, autonomía, formar su gobierno, tener su propio territorio. Y es muy interesante, ¿no? Porque cuando se estaba haciendo la petición con el Congreso de los Estados Unidos, fue un senador que dijo, bueno, ¿por qué tenemos que reconocerlos a ustedes si nosotros nunca tuvimos una guerra con ustedes, como los Apaches, con los Sioux, ¿no? Con todos los otros tribus, naciones? ¿Por qué tenemos que darles ese reconocimiento? Y entonces el líder de nuestro grupo dijo, bueno, si es la única manera que podemos tener ese reconocimiento, ahorita, mañana salgo para atrás, para Tucson, en avión, voy a sacar el tambor tradicional del militar, no de nosotros, porque tenemos una sociedad militar. Nunca hemos tenido pelea aquí en los Estados Unidos, pero sí voy a formar este grupo, y entonces sí vamos a declarar guerra contra los Estados Unidos, y vamos a perder, pero vamos a declarar. Y todos se comenzaron a reír porque ya entonces los puede dar el reconocimiento. Pues sí, todos dijeron, pues qué cosa, ¿no? Bueno, el futuro, tenemos un gobierno autónomo, tenemos oportunidades económicas, educación, becas para los alumnos que quieren seguir estudiando, viviendas, cuidado de la salud. Entonces nosotros manejamos nuestro pueblo. Muchas gracias. Dios emchonea.